Yo soy Luis Gantús, gracias por estar aquí. Me va a acompañar Edgar, oriundo de esta zona, oriundo de esta ciudad, de esa. ¿Qué pasó, mi Edgar? Edgar Clement, autor de Operación Bolívar. Gracias, gracias. Estoy aquí muy a mi pesar. No quería venir, pero no le quedó de otra. No quería que me sacaran foto con este gandul aquí. Ay, pues a ver, empieza. ¿Ya leíste mi libro? No. No. Seguramente, pero ya sabes de qué habla. Bueno, lo ojeé cuando la última vez que fui a tu casa. Lo ojeé, pero como me lo enseñaste cuando yo iba saliendo, pues ya no tuve chance de... Pues es que no te había visto. No te había visto. Así que tú pregunta lo que quieras y yo te contesto. Desde antes de la pandemia que no nos veíamos. Sí, hasta hace poquito. La pandemia nos vino a dar en la torre. Ya tenías otro libro que hablaba sobre las peripecias de la historieta mexicana en el siglo pasado. Sí. El de la increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada. Ahorita, ese nombre se lo pusiste tú. Ahí parafraseando a Gabriel García Márquez. Y este es el segundo libro que tiene. Yo quiero comentarles que Luis Gantús, entre sus aficiones, es un gran coleccionista de cómic mexicano. Y su colección de cómic de historieta del siglo pasado pues es importante, es bastante importante. Y ya los libreros ya los tiene pandos de tantas historietas que tiene ahí. Y la otra ventaja que tiene Luis es que no solo colecciona sus cómics, sino que también los lee. Y es un lector muy atento de sus cómics, entonces siempre anda cruzando fechas y viendo autores y conociendo gente, y también, bueno, pues ha tenido el cuidado de relacionarse con los autores, pues antañosos, ¿no? Los que ya partieron, muchos de ellos ya partieron. Sí, muchos de ellos ya no están con nosotros, ya quedan pocos de aquella generación de oro y de la historieta. Otros noveles que también, gracias a que él organizaba un evento que se llamaba Conque, y después otro evento que se llamaba Festo, que era para apoyar también parte del cómic mexicano. Y no parte del cómic mexicano, Eran puros autores de cómic mexicano, sí. Lo que pasa es que Conque era más grande, entonces también había cómic internacional. Pero Festo era puro cómic mexicano, cómic nacional, y ahí está más o menos al tanto de lo que son las nuevas camadas, las nuevas jornadas de los comiqueros mexicanos. Y entonces yo sí puedo presumir que Luis Gantús es, además de ser mi compadre, compañero de borracheras y otras desgracias. Y otras muchas desgracias. Es uno de las personas que más conoce de cómic en el país. Quizá ahí te andas dando tus agarrones de chongo con Bartra y Arreocochea. Con Arreocochea ya tuve una sí, luego se ponen chidos los debates ahí sobre autores y sobre fechas de publicación, de cosas que uno ni sabe, ¿no? Y sí, lo que pasa es que yo le decía a Arreocochea que Yolanda Vargas Dulce no creó a Memín Pinguín. Ah, sí. Y Arreocochea decía que sí, yo le dije no, lo creó Alberto Cabrera y yo se incorporó Yolanda y se lo robó, como muchas tantas cosas que decidió tomar prestado la señora. Bueno, sí, es que son detalles como esos, ¿no? Por ejemplo, la autoría de Hermenilda Linda, que también. Una vez en uno de mis canales se me ocurrió decir que el autor de Hermenilda Linda era fulanito de tal, y al otro día me llama para regañarme porque no era cierto, ¿no? Sí, casi exigiéndome una carta, ¿no? De dispensa para, a ver, tú di quién es el autor de veras. Y entonces Luis conoce toda esa serie de detalles sobre qué es la historieta nacional. Y este segundo libro que estás presentando, ¿lo traes? Sí, ahorita lo trae la gente del Chamuco, no de tardar en... Ahí viene. Pues también te asocias con los chamucos, cabrón. Es que ya ves cómo son. Andan dando la vuelta, quién sabe en dónde. No, pinche chamucos, esos andan de rockstars en la televisión. Ya ni lo voltean a ver a uno. Y este segundo libro ya son apuntes de historieta. Hasta donde lo he revisado, podemos muy fácil tomarlo como una continuación de aquel primer libro. Que el primer libro era un comentario sobre qué fue la industria, y aquí ya te abocas más a lo que es la obra. Sí, en el primer libro me enfocaba a contar qué fue la historieta mexicana y luego por qué valió queso. En lo que hago es crear pequeños apuntes de cada uno de los
autores, editores, editoriales, inclusive títulos de la historieta. Por ejemplo, aquí van a encontrar los primeros desde El Buen Tono, pero son pequeños. La idea es que tú te acordarás que siempre decíamos que puros cuentos no lo leía nadie, o sea, más que los que conocían. Y yo lo que decía es que puros cuentos que hicieron Bartra y Orrecoechea es una obra maestra de la historieta, pero muy difícil de entrarle para el público en general. Entonces yo lo que quería hacer era así como un prólogo, un entiende de lo que estamos hablando, y desde hace mucho lo quería hacer. O sea, ¿por qué? Porque siento que de repente la historieta mexicana se trató de poner en un nivel tan intelectual que se alejó de la gente. Entonces ya nadie se le estaba explicando ni diciéndole a la gente de qué estábamos hablando. Bueno, no sé si aquí alguien conozca esos libros de puros cuentos. Son los libros que hizo Bartra y Orrecoechea, pero son unos libros así, unos tachos así de ese tamaño. Sí, son unos. Pero básicamente el espíritu es más monográfico. No es no hay un espíritu de divulgación. El tono no es muy amigable para que la gente lo lea. Es más como un libro de consulta para ver fechas, para ver registros. Y tiene algunos comentarios de Bartra que ponen más o menos la aparición de esos cómics con lo que estaba aconteciendo históricamente en el momento en el país. Pero son unos comentarios muy chiquitos. Sí, y de hecho la mayor parte son de cine. Se nota mucho la afición. Yo decía, ¿cuál de los dos es el fan del cine? Y es Bartra. Es Bartra. Arma mucho la relación del cómic y el cine. Por ejemplo, con José G. Cruz se le va a la mitad del capítulo hablando de las películas de José G. Cruz. Sí. Entonces decía, oye, pero no me estás hablando de todas las publicaciones, de su editorial, de qué ese editorial fue. Aquí hay una cosa muy curiosa. Este es el primer tomo porque la idea es sacar alrededor de entre 6 y 7 tomos. Pero de repente me empecé a dar cuenta que cuando hablaba de José G. Cruz, tenía que hablar también de ediciones José G. Cruz. Pero entonces descubrí que las dos editoriales de historieta mexicana más importantes en México era Ediciones José G. Cruz, que sacaba El Santo, que sacaba Carta Brava, que sacaba Tango, Brent y todo eso, y Edar, que era la de Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra, que sacaba Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, que después se convirtió en Vid. Que luego se convierte en Vid. Las dos editoriales estuvieron asociadas con Everardo Flores. Everardo Flores tenía acciones dentro de esas editoriales. Y eso es lo que les permitía a ellos. Everardo Flores era dueño de uno de los despachos de distribución más importantes de México. Eso que le permitía tener una capacidad de llegar a todos lados y que los competidores no tuvieran la misma presencia que estas historietas. Durante muchísimo tiempo en México se habló de la mafia de la distribución, y la mafia de la distribución, y la mafia de la distribución, hasta que un día se me ocurrió, que ahí es donde sale también el primer libro, el de La Triste Historia, ver si existió esa mafia de la distribución. Sí, pero trabajaba con editoriales, y después del 92 valió queso. Es más, después del 85 ya dejó de existir como esa mafia poderosa y dura, ya no existía. Porque empezaron a llegar mucho más gente al juego de la distribución. Pero al darte cuenta de esas cosas empiezas a entender cómo fueron los tejes-manejes de la historieta mexicana. No, y es que también entra la etapa neoliberal, que ahí ya empiezan a diversificarse las empresas, aparece DIMSA, aparece Intermex, no, y no nada más eso, Es que, y romper los monopolios corporativos, ¿no? Que era la asociación de voceadores, todo lo de lo que era la famosa triada. Ajá. Que de hecho en el tomo 2, esto sale en el Chamuco cada mes, sale un apunte. Ya saqué, hay una triada que hizo que la historieta mexicana, y es una triada institucional, y es instituida por el sistema priista. No voy a decir si es bueno o si es malo, pero ese fue el sistema sobre el que crecieron. Tenían la Unión de Voceadores, que era la distribución, PIPSA, productora e importadora de papel S.A., que era la que surtía de papel a todo mundo, y tenían la Comisión Calificadora de Revistas.
la censura, la que decía si podías publicar o no. Entonces tenías tres opciones. Que tenía criterios políticos, ¿eh? Todo era criterio político. Si tú no estabas en la línea del gobierno, o no te distribuían, o no te daban papel, o no te daban o te censuraban y te multaban. Ese control hizo que las mismas editoriales se autorregularan. Esto fue muy peculiar. Fíjense que esto surge. Hay tres grandes ataques a la historieta en México. El primero es en 1942, que sale Pepín Chamaco. Todo eso lo pueden leer en este libro y en el tomo 2, que ya está próximo a salir. En el 42, que lo que ocasiona este ataque es que no exista historieta en las bibliotecas públicas. ¿Qué sucedió? Ordenaron retirar todas las historietas de las bibliotecas públicas, y por eso en México no hay un acervo de historieta. Si ustedes quieren ir a buscar las historias de Memín Pinguín, de Tango, no se encuentran, solo en algunos lugares, y son muy caras. La segunda, que es la más seria, no fue nada más en México, sino fue a nivel internacional, que fue en los 50s. México sirvió de ejemplo para Estados Unidos y su cacería de brujas. Allá también persiguieron la historieta, en las escuelas quemaban historietas, y aquí en México, en el 56, hizo una quema de historietas en el Zócalo, porque decían que eran malas para los niños y esto y el otro. Nada más que se tomaron, fíjense cómo son los Estados Unidos, tomaron un camino y México otro. En Estados Unidos fueron las mismas editoriales las que dijeron: vamos a crear un sello de censura que se llamaba el Comic Code Authority. Ellos lo crearon, las mismas editoriales dijeron: nos vamos a regular. Aquí el que entra a regular a las historietas es el gobierno. Es diferente. El tercer gran ataque a la historieta, este segundo ataque lo que ocasiona es que sale la comisión calificadora y se empiezan a censurar las historietas. Pero el tercer ataque lo que ocasionó fue que se infantilizara el concepto de la historieta. Y ese ataque vino de la izquierda. Sale un libro llamado Cómo leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Matelart, y toda la gente de izquierda en México empieza a atacar a las historietas mexicanas, acusándolas de escapistas, de bobas, de que no tenían sentido, bla, bla. Y a satanizar todo lo que viniera de Estados Unidos. Y a satanizar, exacto, todo lo que venía de Estados Unidos era imperialista, y todo lo que se hacía aquí era malo. Entonces eran muy pocas las historietas que se llegaban a salvar, tal vez los supermachos de Ríos y nada más, porque aparte a Ríos le salieron cualquier cantidad de imitadores. Y los proyectos independientes, La Garrapata. La Garrapata, eso era lo único que valía la pena. Entonces, lo que lograron con eso fue permear en el público que la historieta o el cómic o era para niños o era para tarados. Y durante mucho tiempo esa fue la percepción que se tuvo de la historieta en México, hasta que llegan por ahí de los 90s y empieza una generación nueva, alejada de las editoriales, a publicar una historieta, digamos, diferente. El error que comete esta generación es que se aleja tanto de las editoriales que no alcanza a entender lo bueno que tenían las editoriales, sino nada más ven lo malo. Y entonces se desconecta del público lector. Ese fue el gran problema, pero ya en algún momento hablaremos de ese tema. Sí, no sé, es que me puedo robar el micrófono ahorita con lo que me vino a la cabeza. De hecho, en esa satanización de la gente que tiene más o menos mi edad, seguramente conoció, bueno, la trova urbana. Había un disco de Sesiones con Emilia, se llamaba, con Roberto González y no me acuerdo el otro cabrón, ¿cómo se llamaba? El del Chilanga Banda, el que compuso Chilanga Banda. Javier López. Jaime López, Emilia y Roberto. Y viene una historia, una canción que se llama Quítame tu cómic de la vista, y hablaba precisamente de eso, de que él quería ver la realidad y no quería leer cómics. Y entonces dice, quítame tu cómic de la vista. Y también me acordaba de la letra de Botellita de Jerez, cuando le hacen la del santo, la rola al santo. Sí. Y él habla de que Superman y Batman eran héroes de historieta.
Y yo, superhéroes de historieta, que el chido era el santo porque no era superhéroe de historieta. Y yo me quedaba pensando, no, güey, el santo era, No, el santo era superhéroe de historieta en México. El santo se hizo de la historieta. ¿Sí? El santo no existía antes del cómic. Era un luchador más del montón y de hecho lo que lo... Hay que decir algo. Eso incursiona a los medios de masas. Claro, a ver, el santo cuando uno lee el cómic, hay uno que a mí me pareció realmente divertido. No sé si han visto estas figuritas de madera que antes usaban los dibujantes para ver las posiciones y la anatomía y todo eso. Bueno, José G. Cruz agarró a eso de villano. Entonces lo veían andaba haciendo maldades y robando cosas por todos lados, y cuando se acercaba el santo aparecía tirado. O si no, aparecía en un escritorio. Y el santo, no encuentro este malandrín y todo es posible. Y así se pasó 4 números. Buscando un muñequito de madera que no sabía que era él. Ese era el santo, ¿eh? ¿Sabes que tiene una colección de esas páginas? Bueno, en la colección de Armando Bartra, que también es bastante extensa, pero Armando tiene la peculiaridad de que le gustan las cosas bizarras de los cómics. Entonces, tiene marcadas así las cosas que le parecen a él muy bizarras. Y de las del santo, hay una historieta, él la sacó en una reseña del santo que hizo para una revista de arte contemporáneo que se llamaba Curare. Pero la página es hermosa porque es el santo derrotando a los demonios con una estampita de la Virgen de Guadalupe. Y digo, bota madre, su detente, ¿no? Y entonces, el final de esa historieta donde derrota a los demonios es el santo enarbolando una estampa de la Virgen de Guadalupe así y combatiendo contra los... Y está en la posición del santo de los muñequitos del mercado, cabrón. No, había cosas maravillosas. Aquí salió un personaje llamado el murciélago. Y era una copia de Batman. No, ese. Aquí teníamos. Surrealistas. Pero teníamos una historieta que se llamaba Batacazo Limpio, que era que era todo un drama, pero como la dibujaba Araiza, y entonces se les botaban los ojos, y las mujeres tenían unas caderas como que salían de la cadera. Era tan extraño que eran dramononones donde te la pasabas botado de la risa leyéndolas. Fíjate que hay dibujantes que, bueno, yo como soy dibujante, a mí sí como me atraían mucho. Y fíjate que valdría la pena hacer un monográfico del Char Araiza. Andamos en eso. El Char Araiza, y porque era muy raro. Era de esas historietas que a mí me prohibía mi mamá. Porque eran caricaturas, pero a las mujeres las dibujaba particularmente voluptuosas. Pero era muy perturbador. No, vamos a necesitar una pantalla, cabrón. Sí. Me ponen una pantalla, por favor. No mames, de José G. Cruz. José G. Cruz la publicó, te digo. Pero ese es cuando empezaba. El estilo que desarrolló después todavía era más grotesco. De hecho, él hace una historieta llamada Las Comadres. Era muy interesante porque luego hacía como humor sexual psicalíptico, pero era muy bizarro. A mí me daba miedo, pero me atraía mucho leerlo. Y me pasaba lo mismo con Hermelinda Linda, con las historias de Hermelinda Linda. Sí, porque Hermelinda tenía esa característica que era grotesco. Pero eran pociones de amor y era como raro. Había una cuestión del terror muy particular en México. Había 2 vertientes, o la brujería o el castigo divino. Todo era, el terror en México se dividía en eso. La brujería, que por andar con brujos te iba a ir mal, o cualquier cosa que hicieras ibas a acabar con el diablo, o el diablo se te iba a aparecer, o el diablo te iba a llevar, o el carruaje del diablo, o el caballo del diablo, o el perrito del diablo, siempre era el diablo. Fíjate que, ¿sabes? De Hermelinda Linda lo que me gustaba es que le daba la vuelta al asunto, porque Hermelinda Linda era una bruja, pero el asunto es que ella tenía que cumplir los pedidos de quienes iban a consultarla. Entonces, generalmente se le cumplía. Entonces, y ese se me quedó muy grabado. Los de ella de escuincle, te digo que los tenía que leer escondidas porque mi mamá, no, eso no ande leyendo esa chingadera. Y era de un vato que se le muere la novia y él quería que su novia regresara. Entonces Hermelinda Linda va al panteón, saca a la novia, la rellena con estopa embrujada y la convierte en zombie. Y el pedo es que la novia se empieza a podrir porque estaba muerta. Y entonces le concede al tipo vivir con su novia, ¿no? Pero al final lo que él quería como algo para su regocijo, pues se le convierte en una tortura. Entonces, sí, esos giros, en el rollo de que
Cuidado Mira, con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas, o cuando vayas a pedir algo, pídelo bien. No se te va a ir ahí una cláusula que te vayas a arrepentir. Pero tenía esas características Hermelinda Lin, Aniceto, que fue la versión Aniceto, masculina, la masculina de Hermelinda. y los dos eran horribles. ¿Nunca se aparecieron juntos? Hay un crossover maravilloso de que hace Editormex que se llamó Don Juan Tenorio. Pero no nada más puso a Aniceto y Hermelinda, puso a Capulina, puso a todos los personajes que tenía el editorial y hizo un especial de Don Juan Tenorio, narrando la historia de Don Juan Tenorio pero con sus personajes de historieta. Eso está muy linda. O sea, también se hacía eso, aunque se cuidaban mucho de no hacerlo. Hay uno de Hermelinda donde se burla de Memín Pinguín, donde Hermelinda renuncia a Editormex y se va a trabajar con los de La Parra. Y entonces, su trabajo es ser el patiño de Memín Pinguín. Hasta que que en esos tiempos, cambiar de patrón era penadísimo, porque el mexicano, bueno, tiene una mentalidad caciquil, casi como en su DNA. O sea, todavía venimos de los españoles y de los caciques aztecas y de todo esto. Y entonces, en ese tiempo, cambiarte de compañía era un pecado, era una afrenta para el patrón, y prácticamente podías ser apestado o visto como traidor. Bueno, en los principios, cuando estaba chamaco, todo esto viene aquí, todo esto viene en este bonito libro. Viene que fue Chamaco, que fue Pepín, que fue Pinocho, que fue Paquito, quién fue García Balseca, quién fue Herrerías, y se peleaban a los dibujantes. De hecho, los secuestraban. Leopoldo Cea Salas, el que además dibujó por primera vez Calimán, contaba, junto con Ramón Valdiosera, que vivían en jaulas de oro. Cuando se enteraba alguno de ellos, Balseca, que Herrerías quería jalarse a alguno de sus dibujantes, los encerraban en departamentos y les llevaban lo que quisieran. Comida, bebida, mujeres, lo que querían, pero no salían del departamento. Y ahí estaban trabajando y entregando hasta que estaba seguro este cuate que el otro editor ya no lo estaba buscando. O el caso de Cea Salas, que cuando se pasa de Chamaco, de Herrerías, con Yolanda Vargas Dulce a trabajar en Pepín, se tuvo que ir a esconder a Cuernavaca. Lo andaban buscando matones de Herrerías para regresarlo a trabajar con él. O sea, no era para golpearlo, no. Era para regresarlo a trabajar a la fuerza con ellos. No, sí, era una situación como de semiesclavismo, ¿no? Les pagaban muy bien, porque les pagaban... No, pero la situación de semiesclavismo existía, aunque les pagaran bien. Sí, claro. Eran esclavos muy bien pagados. Eran esclavos con cadenas de oro, porque déjame decirte que era... Qué bonito, esclavos con cadenas de oro. Claro. Eran, ellos cerraban cabaret. Sí. O sea, es famoso Héctor de Negri cerrando el Closet allá en la Roma, un antro de eso donde bailan unas muchachas que piden dinero porque no tienen para la ropa. Entonces, ahí bailaban, lo cerraba para él y sus cuates. El día de pago él cerraba el Closet para él y sus cuates y les pagaba todo. Así ganaban. Fíjate que cuando yo era chavo, que andábamos allí en el Gallito y, bueno, yendo a histerietas de la jornada ahí con Magú, cuando empecé a conocer a los chamucos, bueno, a los chamucos y a los que no son chamucos, que era la planta de moneros de la jornada, pues andábamos con el rollo del comunismo y la izquierda y todo duro así, bien acá, bien recio, y también nos metimos a trabajar a hacer, en ese tiempo ya era, pues ahí Egea, ¿no? Pues para hacer cómics, para ver lo que se siente ser un obrero de la industria, ¿no? Y todo esto. Y teníamos nuestras discusiones con los viejos, con Gutierritos, con Sisto. Y entonces nosotros decíamos, pero es que nos parece ofensivo que les paguen el 0.001% de las regalías. Porque según la ley les deberían pagar el 10%. No, nosotros pobres ingenuos, no sabíamos lo que ganaban de cómics, de historietas de esas empresas, que ese 0.0001% les dio a ellos para sacar a su familia, para comprar casa, para mandar a 6 hijos a la universidad, para tener carro, vacaciones. Sí. Y obviamente pues hubo quien lo dilapidó, que no lo aprovechó, le dio el mal del boxeador, todos se lo gastaron y se fueron al diablo. O gente como Ángel Mora o Sisto Valencia que se administraron mejor. Y mira que ambos eran de repente cischazos. No, pero es que sus viejas también los traen. No, lo que hicieron, esta es buenísima.
Lo que hicieron una vez fue, como se daban cuenta de que iban a cobrar los lunes, tenían que entregar material y el viernes se cobraba. Entonces era un problema porque llegaban los maridos, los dibujantes, cobraban el viernes, vámonos a la cantina. Lo que hicieron, se pusieron de acuerdo las esposas y las que iban a cobrar eran ellas. Entonces cobraban y decían, aquí está para tu chupe viejo, órale. Y me decía don Sixto, dice, no, pues ya nada más nos quedábamos a jugar dominó y en la casa echarnos unas cubas porque se acabó la cantina. ¿Cómo se llamaba la mujer de don Sixto? Vicky, doña Victoria. Vicky, doña Vicky. Se llama Mira, doña... cuando me tocó ir a una reunión que les hacían a los dibujantes del anual, era la de fin de año, entonces les hacían unos banquetes, ¿no? A los dibujantes, ¿no? Pues banquetes, hacía un banquete, cabrón, chingón. Y ya de ese tiempo, como estábamos trabajando en EGEA, bueno, pues nos tocó ir, y pues obviamente todos pues, sobre las hijas de Sixto, que eran muy guapas. No, pero si estaba doña Vicky, cabrón, ni madres, no se acercaba a nadie, cabrón. No debería de contar esto, pero... Porque doña Vicky no quería que se fueran con otro dibujante. Dice, no, dibujantes no. Pues doña Vicky se descontó a un dibujante que le robó, bueno, no le robó, sino le dieron a dibujar Memín Pinguín. Lo hizo y en un evento se hizo llamar el dibujante de Memín Pinguín. Se paró doña Vicky, usted no es dibujante de nada y riájale que le sacó un sopa. No, era brava es brava doña Vicky, en tipas. Pero todas estas historias, porque así fueron creciendo los historietistas. Uno ve, pasó... Déjame contar una anécdota. Había un dibujante que se quedó loquito y era homeless. Ah, Jehová. Que firmaba Jesús, Jehová, Dios. Entonces él era Jesús, Jehová, Dios. Pero a donde quiera que llegaba con un descaro el cabrón de que dame para comer. ¿Y por qué? Porque yo soy Dios, cabrón. Sí, pero sí llegaba con los editores. No, y traía sus cartones todos vaqueados y todo. Yo tengo cartones de Jehová. Yo me acuerdo que dibujaba bien. Era muy buen dibujante. Se volvió loco por esas cuestiones. Aparte no era ni siquiera que fuera borracho, ¿no? No, pero lo que pasa es que por su demencia Un día le pues hizo ya no seguía guiones, ya nada. O sea. No, pero tenía dibujos. Yo tengo originales, o sea, cómics completos. Tenía un argumento bien interesante de un Chanok con con los nazis queriéndose robar el petróleo del Golfo. Y entonces había una conspiración entre la CIA y los nazis y Chanok en medio de todo ese cotorreo. No dudes que lo hicieron, ¿eh? Chanok fueron más de 1,200 números. O sea, estamos hablando de que en México, fíjate, en Estados Unidos... espérate, para cerrar lo de Jesús Jehová Dios, llegaba con Ángel Mora, el dibujante de Chanok, y le decía, dame de comer. Y entonces dice, no, pero ya te di ayer. No, pero me tienes que dar hoy, cabrón. Dice, pero ¿por qué te voy a dar, cabrón? Dice, porque yo soy Dios, cabrón. Todo esto, tu casa y todo lo tienes por mí. Deberíamos de hacer eso. ¿Quién sabe qué pasaría con Jesús? Voy a llegar ahí a la Casa Blanca, a la Casa Gris y a Palacio. No, fíjate que es muy vaciado. Ahorita estaban celebrando para así con bombo y platillo y ediciones especiales y el número 1000 de Superman. Ajá. Que salió apenas hace 1 o 2 años. Ya, cabrón. Pues mira, Memín llegó al 1200, Chanok al 1400, Lágrimas y Risas al 1300, Calimán, estaba viendo que decían que la historieta más vendida es One Piece, porque tiene 800 millones de ejemplares. No. Y dije, pues si Calimán ya está comprobado que vendió 1,000 millones. No, y son 800 millones, pero en todo su tiraje. En todo su tiraje. Aquí era semanariamente o diario. No, aquí eran 2 millones. En los años 40, 2 millones diarios. No, en los años 40 estaba chamaco. No se ponen de acuerdo entre si son 300, porque unos dicen que vendían 300,000 diarios y otros que vendían 1 millón diarios. Es que también, como fuera, es una cantidad bárbara. Como eran los tiempos del PRI, entonces había mucha evasión fiscal. De hecho, no había ni siquiera como una especie, era más bien una cuota que se le daba al gobierno, a gobernación, y los cabrones sacaban los tiros y no rendían cuentas de eso. Entonces, porque había mucho doble mercado, el segundo mercado era... Pero incluso mandaban a América Latina. No, a ver, Editorial Novaro es la única editorial, y es editorial mexicana, que llegó a todos los países de habla hispana. La otra vez estábamos hablando precisamente de eso. Había historieta argentina de altísima calidad en los 50, nunca llegó a México. Historieta de muy buena calidad en 2 países no llegaba a México.
La que llegó a todos los países de habla española fue Novaro. Y con Novaro obviamente iba Superman, Batman, La Pequeña Luz, pero... Redibujadas en México, eran redibujadas en No, eran algunas ya al final, pero las que sí eran Fantomas, Joyas de la Mitología, Vidas Ejemplares, Mujeres Célebres, todas las que se hacían en México, que también eran bastantes, llegaron a Argentina y se conocían como las historietas mexicanas. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa, y yo creo que esta es la parte donde uno busca recuperar la historieta. Si nosotros perdemos la historia de la historieta mexicana, estamos perdiendo la historia del siglo XX en México. Mira, fíjate que en el 2010 hubo una cosa, cuando fue el Bicentenario, es una serie que se llama Discutamos México. De hecho, yo creo que lo único que rescato del Calderonato es esa serie. Son alrededor de 150, 200 programas y se ponen a repasar una cantidad de temas. Así. En realidad está en YouTube, Discutamos México, véanselo. Hablan de la historia de México, de la época prehispánica, de la revolución, la colonia. Hablan de cosas. A mí me sorprendió lo avanzado que están los estudios históricos en México. Pero, por ejemplo, de los nuevos hallazgos, no se conoce muy poco. Ni siquiera han pasado al libro de texto. No hay como una labor de divulgación importante en México. No hay divulgadores. Y entonces eso, el chiste es que agarraron los temas, hablaron de la caricatura mexicana, del humor, de los albures, hablaron o sea, los temas los agotaron. Y me llamó la atención que no estaba la historieta. La cultura, la alta cultura o la cultura oficial en todos los sexenios, derecha, izquierda, centro delantero, extremo derecho, extremo izquierdo, en ninguna le han dado su lugar a la historieta. Y fíjate lo que son las cosas. En España, en el 2007 sacaron el Premio Nacional de Historieta. Y a partir de ahí empezaron a generar una cantidad de obras los españoles de altísimo nivel, que se han hecho películas, o sea, ellos es más, ahorita ya están discutiendo si les pagan mucho o poco de regalías. Si vale la pena hacer una novela gráfica por lo que pagan de regalías o si conviene más estar yendo a eventos y hacer commissions. O sea, ellos ya están en un nivel de discutir cómo ganar más dinero. Y en México no somos capaces. Ahorita, por ejemplo, acaban de poner exposición de Rarotonga, una exposición que hasta donde he visto imágenes y de hecho voy a ir a ver si hoy o mañana, está muy bien montada, muy bien hecha. Si no se le hace promoción por parte de los que la ponen, nadie se entera que existe esa exposición. Y tiene originales de Toño Gutiérrez. Y estás hablando de uno de los grandes y uno de los personajes más famosos de historieta mexicana. ¿Quieres saber cómo se vivía en los 30s, en los 40s, en los 50s? Está la historieta. En este libro lo voy recorriendo. Cantinflas le robó el personaje a Jesús Acosta. Jesús Acosta, y eso sí lo documento en este libro, tenía un personaje llamado Chupamirto, que de hecho ya lo habían copiado 2 cómicos para Carpa. Cantinflas cambia el nombre, le roba el personaje y nunca le reconoce. A diferencia de Tintán, que agarra muchas cosas de los pochos de Bismarck Mier y él sí reconoce a Bismarck Mier. De hecho, hay una famosísima foto de, creo que es el hijo desobediente o algo así, donde sale leyendo un chamaco, Tintán, donde se le ve así la cara atrás de un chamaco, de esta revista Chamaco. Hay una entrevista que le hacen a Pedro Infante y le preguntan qué lee, ¿no? ¿Qué periódicos lee y todo? Y dice, no, pues ya puros chamacos. Sí, que dicen, ¿qué prefiere, chamaco o Pepín? Híjole, está difícil. Está difícil. Mira lo que leía. Yo no sabía lo que era hasta que ya leí puros cuentos. Dije, ay, mira, esto se refería No, y de hecho, hace poco salió la novela de Silvia Pinal, esta serie de Silvia Pinal, y durante todo un capítulo habla de lo único que le interesaba a ella era leer los pepines. Bueno, ahorita que están de moda en Netflix le llaman los biopics, que son biografías de los ídolos y todo eso. Pedro Infante tuvo la vida de Pedro Infante. No, tuvo cómic, varios. En historieta. Hay una que se llamaba Los Amores de Pedro Infante. Ajá. Y era fotonovela.
Hizo otra que fue la más así, Pedro Infante, es una fotonovela grandota, donde hablaba de su vida, él, en la fotonovela. Después sacó Egea la vida de Pedro Infante. O sea, y Sixto se quedó a la mitad de la película que no filmó Pedro Infante, que se llama El Jorobado. Ha habido como 4 o 5. Hubo un cómic muy famoso de Jorge Negrete. ¿El jorobado lo hicieron en cómic? Lo hicieron en cómic, lo dibujaba Sixto y lo escribía Ismael Rodríguez. O sea, el mismo director, el mismo que dirigió a Pedro todas sus... Ese hizo el cómic del Jorobado. Él lo escribía y Sixto lo dibujaba. Que una vez decía Sixto, mi bronca con Ismael no es que no me gustara platicar con él, es que no había forma de callarlo. ¿Sabes que Ismael también me parece un director muy poco valorado en México? Hizo las películas más populares y pero famosas. Además también en efectos especiales, en 3D, así. Y como era un autor comercial, como que lo ninguneaban mucho. Y es un vicio de la intelectualidad mexicana desdeñar la cultura popular. Pero totalmente. Por eso se ha perdido muchísimas obras. Uno empieza a revisar luego ciertas películas mexicanas de los 40 y los 50. Hay una que es divertidísima, con Pompín Iglesias, se llama Mi mujer necesita marido. Ajá. Y se trata, y sale Oscar Pulido, donde lo que se trata es que como él no lo dice, pero no le puede cumplir, le está buscando quién le cumple a la mujer porque está muy buena para dejarla desperdiciarse así. Y lo dicen así. Bueno, eran otros tiempos. En esos tiempos decía, no se puede andar desperdiciando una mujer como esta, necesito encontrarle marido. El marido decía eso. O sea, pasa en el cine, las obras más, que tuvieron más éxito, se hacen a un lado, solo se fijan en 2 o 3 artistas que en algún momento Televisa compró, como Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete y ya. Pero hay muchísimas obras. Y en la historieta pasa eso. Cuando uno se pone a ver la historia de la historieta, desde sus inicios, cuando salía en las tiras cómicas que lo planteó aquí, Salvador Pruneda, uno de los mejores caricaturistas mexicanos, ha sido olvidado porque hacía caricaturas para el diario del PRI, creo que era el Nacional o uno de esos. Hacía historietas para el PRI. Entonces, la oficialidad lo ha hecho a un lado conforme, o sea, de alguna manera no es combativo o no fue. Al Chango García Cabral hasta hace poco se le empezó a recuperar. No, y eso por el Museo del Estanquillo. Entonces, y por los coleccionistas del Chango. Todo ese tipo de cosas en México se van olvidando y lo que se busca en este libro es por lo menos en estos tomos que van a salir. ¿Sabes quién es promotora de...? Estamos aquí ya compadriendo. Con el chisme, ¿quién, mana? La mamá de Haku, ¿te acuerdas? Ah, claro. Ella es de las promotoras del Chango Cabral en México. Es que tiene obras, hizo cartel para cine, hizo caricatura. Lo que pasa es que a él se le acusa de haber sido de los 7 de la embajada, un grupo de caricaturistas que se supone la embajada de Estados Unidos contrató para tirarle a Cuba. Es que también es eso, el Chango era de derecha. Sí. Y en esa época del nacionalismo mexicano, con Diego Rivera y todo eso, pues bueno, hubo cierta satanización también, pero el Chango Cabral es un talento formidable. El Chango Cabral, el Bachiller, o sea, hay muchísimo talento. Y si de caricaturistas, que son los más recordados, ahora imagínate historietistas. Tenemos un Bismarck Mier que dibujaba los pochos de una manera magistral y divertidísimo. Butze, que lo acabamos de recuperar. Uno de los mejores artistas con los super sabios. A veces se olvidan hasta de la misma Yolanda, que le daba por copiar mucho, pero tenía un don para contar historias. Valdiosera, José G. Cruz. Esa gente que de alguna manera llenó páginas y páginas de mexicanidad. Y eso es tal vez lo más complicado de entender de todo esto. En la historieta es donde se ve reflejado el verdadero mexicano, porque no somos nada más un estereotipo. No somos el del sombrerito que toma la siesta al lado de un nopal. Hay muchos mexicanos, y esos mexicanos todos fueron reflejados en la historieta, inclusive los sensacionales. La calidad de personajes que nos planta Vargas con los Burrón. Simplemente eso. Ahora, dato curioso con los Burrón, que también lo menciono ahí. De repente lo agarró a la izquierda. No es que sea, pero lo agarra a la izquierda como a Dalí. Y de repente me volteo y me acuerdo que se lo he dicho a amigos míos. Les digo, oye, pero si los Burrón son de derecha. Borola y Regino son de derecha. O sea, no tienen...
no le permiten a sus hijos tener novio. No. Son No, don completamente Regino- conservadores. Borola Regino podrá es una hacer lo que conservadora. quieran, salir a poner una alberca en el patio. Se me acaba de ocurrir. Es que Borola Tacuche era la neoliberal, cabrón. Ella era la del echaganismo, el chaleganismo. Claro, no, pero a ver, espérate. Borola era hija de millonarios. Si algo le reclamaba a Regino era que no le aceptaba ganara. dinero a la tía millonaria que vivía en París. Y que se Doña Cristeta que Tacuche. él era como el ratón Macías, cabrón. Se conformaba Sí, con lo que ganaba en la peluquería. Pero Borola, pasara lo que pasara, tenía que llegar a hacerle de comer. Sí. De izquierda eran los caballos que tenían alrededor. Tenías al Susano Cantarranas y Viragoberto Memelas de caciques de la Coyotera y de San Cirinango de las Iguanas. Tenías al Raterillo, que era el hermano de Borola, Ruperto Tacuche. Tenías a Floro Tinoco, que era un niño rico que se la pasaba ayudando. Tenías a Lubia Salpicón, una niña que traía un cololoche enorme y siempre traía algo para regalarle a los pobres y a la gente que lo necesitaba. Allí es donde estaba la otra parte. Yo no diría la izquierda, yo diría el caciquismo mexicano tan Pero característico. volteabas y decías, ¿por qué la familia Borrón? Claro, leer los supermachos, leer los agachados de Ríos, claro, pero Ríos era un gran divulgador. Y en el momento en que entra Ríos a la escena, hay un cambio fundamental, pero también es la llegada de una gran cantidad, yo lo que le llamo la última camada de personajes populares en México. Con Ríos. Con Ríos, porque también sale Calimán en el 65, Ah, ok. Chanoc 64, Fantoma 66, Los Supermachos, y así te vas. Esa última la última mitad de los 60s salen una gran cantidad de personajes nuevos. No, pero además había una cantidad también de personajes menores, ¿no? Estaba Tawa, Tagua, estaba de Basoco. Batú, no sé si se acuerda de Batú. Batú, lo que pasa es que Batú era la versión mini. Era la otra versión de Tawa. Sí, nada más que lo querían hacer como Chanoc, no funcionó y regresaron a Tagua. Ah, ok. Ahí lo platico. Eso lo platico en este libro que está a la venta del lado izquierdo del. Entonces, No, pero se aventaron así hasta los, pues ya los 80s también, cuando salió Starman, cuando salió Águila bueno, Solitaria. Hermelinda, todo, Starman, Águila Solitaria, Águila Negra, todos esos salieron en los 60s. Que además es muy gracioso porque tenían porque yo me acuerdo de eso, de que por ejemplo Calimán, Starman y Águila Solitaria, Almagrande, tenían sus espejos en la radio. Sí, Y todos tenían radionovela. Y cuando estaba leyendo los guiones de Modesto Vázquez, es exactamente el mismo guión. era la radionovela pasada al cómic, pero estaba El Payo. Pero era El Payo también. Y muchos de ellos tuvieron El Payo que le hizo Jorge Rivero del Payo. Jorge Rivero del Mira, Payo, Jorge Rivero del Payo, cabrón, y Andrés García de Chanoc, No mames. y Manuel López Ochoa de Nunca me gustó Secub. Almagrande. Almagrande era Manuel López Nunca Ochoa. me gustó Secub de Tintán de Secub. Pero ¿qué tal Ramón Valdés? Ramón Valdés sí era Secub. Ese sí era ese CUP, claro. Pero todo eso estaba, o sea, todas esas llegaron al cine. Chanoc tuvo 8 películas. Sí. Ni los X-Men, güey. Sí. O sea, Chanoc Calimán, tuvo 8 películas. Calimán tuvo sus tuvo películas, 2. Es más, es maravillosa la primera donde se oye la voz de Luis Manuel Pelayo autorizando al actor a interpretarlo. Porque yo soy Calimán. No, porque además el actor que hace Calimán era gringo. Tenía yo creo que ni siquiera hablaba español. Yo lo Pero creo. entonces lo dobló Pelayo. ¿Eh? Grupper. Ándale, sí. Pero lo curioso es que Pelayo, bueno, Calimán le da permiso de hacer la película. O sea, así era. Y eso es lo que sucede con la historieta. Ah, sí es cierto, en la película, ¿verdad? Le da permiso, Es la sí. voz de Calimán la que introduce en la película a Cooper como este cabrón me va a personificar. Sí, ya me acordé, ya. Sí, así de ya le di permiso. Ya le di permiso. Y ya, por De la- lágrimas y risas se hicieron, fíjate, se hizo María Isabel, se hizo Yesenia, se hizo Cassandra. O sea, Bueno, se El hizo- pecado de Yuki. El ahí pecado, con esta después hicieron Ana Martín. telenovelas, que de eso vive Manelico, mamando regalías de Televisa. ¿Todavía? Todavía, pues están pasando María Isabel en VIX. Órale. O sea, la historieta también generó todo eso. Lo que pasa es que hubo un momento en como toda industria cultural mexicana o de difusión o industria mexicana, lo que vino a hacer el neoliberalismo fue empezar a quitar todo tipo, no nada más de apoyos.
La unión de voceadores, ¿sabes quién la truena? ¿Quién es el primero que se lanza contra ella? El Reforma. Sí. ¿Sabes quién es el primero que se lanza contra Pipsa para pedir que puedan comprar papel en otros lados? El Reforma. Pues básicamente Salinas. Todas esas instituciones las fueron tronando, que eran las que de alguna manera protegían. Así como estaba el IMCINE, también protegía el rollo del cine, aunque, claro, estaba lleno de corrupción y todo ese rollo. Pero que también en cine también ahí manejaban la COTSA, la compañía operadora de COTSA. teatros, que era la que regenteaba los cines. Pero entonces lo que Las hacían salas. era que todo valía, lo dejaban valer, que eso ya ves que te daban comprabas tu boleto y te dan tu tabla con clavo para las cucarachas y las ratas y todo eso. Pero lo dejan caer en los 80s. La historieta se sostiene de las historietas populares, los sensacionales y todo eso, pero poco a poco ya no va aguantando. El golpe final lo dan con Fox, cuando le quita ya el subsidio totalmente a toda la publicación, Y cuando desaparece Pizza. que ya nos están cortando, manito. ¿Ya? Te digo siempre. Todavía faltan preguntas y respuestas. ¿Tenemos tiempo para 3 preguntas? ¿Sí? No hay ni una, qué bueno, no es cierto. Hay 3 preguntas y una respuesta, así que junten las 3. ¿No? No hay pregunta, a ver, dime. ¿El número final de la familia Burrón tiene conclusión hacia la historia? ¿El número final de la familia Burrón presenta una conclusión de la saga familiar o es un número cualquiera de cualquier semana? No, don Gabriel no hacía eso. Don Gabriel contaba historias. De hecho, tengo hasta la sensación de que es o sea, si no me equivoco, ya es un número que había publicado antes. Porque cuando fallece su hermano, Agustín Vargas y Mejía, él ya se queda sin ayudantes, entonces empiezan a repetir números de Don Gabriel. Don Gabriel no dibujaba la familia Burrón. No. La dibujó en su inicio cuando se llamaba el señor Burrón. Es que padeció una hemiplegia. Padeció una hemiplegia y él dictaba los argumentos. Esto es algo muy importante. La gran mayoría de las historias de la familia Burrón no las hizo Gabriel Vargas. Carnal. Por eso siempre dice ideas y textos Gabriel Vargas. Lo que hacía él era dictar los argumentos. Y dibujaban Agustín, Mejía, Moisen llegó a estar entre los que dibujaban. Macedo, el de Capulinita, sale del estudio de Gabriel Vargas. Pero él agarraba y narraba sus historias. De hecho, el problema que tenía la familia Burrón era que continuamente le ganaba el número de páginas a la historia que quería contar. Entonces siempre la tenían que cerrar. La historia es de 32 páginas. Hubo una etapa, cuando era Paquito Presenta, que la familia Burrón tenía especiales de 100 páginas. Esas son las mejores historias de la familia Burrón. Porque ahí sí podía explayarse, entonces contaba la historia completita Gabriel Vargas. Pero completita te la contaba. Oye, estaba viendo aquí en el libro, a la entrada de cada capítulo, porque te vas por autores, vienen retratos de Rapé. Sí. Entonces Rapé hace los retratos de los autores del que habla el capítulo. Nada más quería preguntarte, ¿ya los tenía hechos o se los hizo el profesor? No, los hizo para el libro. Ay, puto. ¿Le Se pagaste, hicieron. cabrón? No, él le pagó el chamuco, para eso están. No, la idea de esas Pero caricaturas. Acá está tu logotipo, güey. Sí, pero porque yo hice todo el texto. La idea de esas caricaturas es hacer un pequeño homenaje. Como a Gabriel los- Vargas, ideas y texto, Luis Gantuz. Ideas y texto, Luis Gantuz, dibujos, todos los demás. Los Rapé. Y los demás pelados. No, salió la idea porque pues, era el chamuco y queríamos poner algo de caricatura. Ahorita lo que está platicando es ver si el siguiente número también lo hace Rapé o cada tomo lo hace un caricaturista diferente. Y empezamos a jugar con eso. ¿Alguna otra pregunta? Es que estaba buscando a ver si viene 114 la familia Burrón. Ah, sí, ahí viene lo de la familia Burrón. De hecho, ahí viene Gabriel Vargas dibujado por Rapé. Eso es lo que estoy buscando. Que la familia Burrón empieza como una apuesta rápidamente. Esa anécdota viene en el libro, por si lo quieren comprar, lo están vendiendo de aquel lado y al final vamos a firmar a quien lo compre. Un amigo, Viadana, un amigo de Gabriel Vargas, le apuesta que Gabriel Vargas tenía un personaje muy famoso que era Gilemón Metralla. Y si me preguntan, él sí era totalmente contestatario y rebelde y desmadroso. Era un político de esos que se bajaron de caballo, pero están controlando el país en ese época. Era divertidísimo. Y le hace la apuesta de que él no podía crear un personaje igual, pero en mujer. Y crea Borola Burrón. Y apuestan 10,000 pesos. Cuando llega Balseca de vacaciones, porque aprovechó que estaba de vacaciones, Balseca puso el grito en el cielo y dijo: aquí están tus 10,000 pesos, pero me regresa Gilemón. Y Gabriel Vargas le dijo:
yo soy hombre de palabra y voy a cumplir, y hace la familia Burrón. Y convierte después los super locos en El Señor Burrón o Vida de Perros. Ah, mira. Que también los que tenían, es que se confunde mucho el término de izquierda contra el anticaciquismo o contra el mercado cerrado, digamos, ¿no? Por ponerle algún nombre. Porque, por ejemplo, Sisto y Ángel siempre estuvieron a favor de que se abrieran editoriales independientes. Y por eso estaban considerados de izquierda, porque luego también ellos fueron fundadores de la SOMEI, de una especie de sindicato de dibujantes, y se les confundía de izquierda, pero cuando yo decía, pero estos güeyes no son de izquierda, lo que quieren es más bien como tener algo, algún gremio que les dé chance de hacer editoriales independientes. Querían ser editores. Sixto sacó Novelín, sí. Que es más, yo tengo el libro de la biografía de Sixto, Una vida entre viñetas, que escribimos Melina y yo. Ahí nos cuenta Sixto que le cadenearon el carro, porque cuando no le distribuyeron las revistas, él agarró, se las devolvieron como las entregó, las agarró y se fue a distribuirlos a puestos a barrotes, a tienditas y eso, y le estaba yendo muy bien. Y un día fueron los de Corchado y le cadenearon el carro. El jefe te quiere ver. Y que llega Sixto con Corchado, estos hijos de su no sé qué, y se empezó a pelear con Corchado y dice, ay, mi Sixto, si ya sabes cómo son estos muchachos de traviesos. Cabrón. Ya acabó, pero dígame. Bueno. En el Museo de la Ciudad de México, en Pino Suárez, están poniendo, se descubrió, se encontró 52 cartones no publicados de Rarotonga, una historia completa de Rarotonga que no se publicó. Y se está mostrando eso y varias cosas de don Toño Gutiérrez, el creador, y todo eso. De Gutierritos, con la hermandad de historietistas. Era bueno. Pues bueno, señores, gracias Clement. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias.